Bien, en esta ocasión el New England Journal of Medicine presenta un artículo bastante interesante. Habla sobre las enfermedades neurodegenerativas en jugadores de fútbol soccer. Este tema pues, ya se ha discutido en otros escenarios del deporte, pero New England se encarga de esto. Pues bueno, ¿qué es lo que nos dicen los autores en relación a el fútbol soccer y en realidad a los deportes profesionales? Bueno, que existen algunas dudas sobre el riesgo que se tiene de enfermedades neurodegenerativas, particularmente de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica y otras encefalopatías asociadas al trauma crónico en diversos escenarios deportivos. Sin embargo, existe poca información con relación a los jugadores de fútbol soccer. Pues bien, se estima que el soccer es uno de los deportes más jugados, cerca de 200 países lo juegan, con 1/4 billón de personas que lo practican. Pues por lo tanto, el objetivo de estos autores fue realizar un estudio de cohorte retrospectivo para comparar la mortalidad derivada de enfermedades neurodegenerativas en jugadores de fútbol soccer escoceses. Y esto lo comparan con un grupo de la población general. Bueno, en general tiene todas las cuestiones regulatorias esperables para este tipo de estudios. Algo importante para mencionar es que siguen las normas CONSORT, que son los lineamientos que son de utilidad para este tipo de estudios observacionales. Bueno, pues bien, incluyeron a jugadores de fútbol soccer. Estos obtuvieron particularmente de las ligas de fútbol, así como de una base de datos adicional. Y obviamente fueron personas que nacieron antes de enero de 1977 y todos estos sujetos fueron hombres. Bien, se utilizó un programa de computadoras para seleccionar los sujetos y ponerles controles de la población general en una relación 3:1. Y basados estos controles en género, aunque no entiendo por qué si todos son hombres, pero bueno, obviamente seleccionaron solo hombres, año de nacimiento y grado de deprivación social, lo cual parece ser un factor muy importante para este tipo de enfermedades. Describen ampliamente cómo es que realizan este ajuste por deprivación. Y bueno, pasamos a otras cosas. Utilizan la clasificación de enfermedades internacional en su revisión 9ª y 10ª, lo cual obviamente puede meter algún poco de ruido porque las clasificaciones van cambiando. Y bueno, ellos definen como todas las enfermedades neurodegenerativas, las demencias, el Alzheimer, demencias no relacionadas a Alzheimer, enfermedad de neurona motora, enfermedad de Parkinson. Pero también evalúan la presencia de enfermedades circulatorias y bueno, aquí entran enfermedades circulatorias, cardíacas, cerebrovasculares, CBC, etc. Así como enfermedades respiratorias y cáncer. Entonces, a pesar de que el objetivo es únicamente las enfermedades neurodegenerativas, al final del día lo que buscan es mortalidad global. Todos los análisis se incluyeron hasta 2016 y la base de datos se analizó en 2018. Algo importante es que hacen un análisis de regresión proporcional de Cox para poder ajustar en base a múltiples factores, particularmente a la edad, que parece ser una covariable importante y es algo que vamos a discutir después en los resultados. Como les decía, se hace un análisis de estas características, ¿no? Vemos el análisis competitivo por otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares. Bien, y obviamente se hacen modelos para detectar o para analizar la mortalidad de acuerdo a distintos subgrupos, particularmente si eran el portero o jugadores de campo. Pues bien, de 9.670 sujetos se lograron incluir 7.676, ajustados por 23.000 sujetos de la población general. Le dio una mediana de seguimiento de 18 años al inicio del estudio a partir de los 40 años. Y bueno, vamos a ver las características generales. En realidad pues no hay muchas diferencias. Lo único que nos dicen es cuántos son porteros, cuántos son jugadores estándar o bueno, que no son porteros y la verdad es que nada más, nada realmente llamativo. Y pasamos rápidamente a los análisis primarios. El primer análisis, que es mortalidad. Ellos demuestran que los jugadores de fútbol soccer tienen una reducción en el riesgo de muerte y con un hazard ratio de 0.87 con intervalos de confianza significativos. Sin embargo, esto parece ser dependiente del tiempo, ya que, como podemos ver en esta tabla,
Aquí se ve cómo conforme van avanzando en la edad se pierde el beneficio, es decir, ya no tienen reducción en la mortalidad y a partir de los 70 años se pierde el beneficio. Por lo tanto, parece ser que la reducción en mortalidad es dependiente de tiempo y no es algo que se pueda mantener a lo largo de toda la vida. Posteriormente hacen el análisis de las enfermedades cardiovasculares, en donde podemos observar que también hay una reducción, ¿de acuerdo? También hay una reducción en el riesgo de cáncer pulmonar y todo esto independientemente de las covariables, así que parece ser que este resultado es bastante más sólido. Y luego pasamos al resultado principal del estudio, en donde se observa que la mortalidad por enfermedades neurodegenerativas se incrementa de manera muy significativa. Podemos ver un hazard ratio de 4.10, que después se hacen un ajuste de acuerdo a todos los factores de riesgo adicionales que pudieran estar relacionados o covariables, y podemos observar que este riesgo se mantiene con 3.45, lo cual, además de ser estadísticamente significativo, es clínicamente significativo. No se afecta así la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, como podemos observar. El intervalo de confianza apenas si toca la unidad y la P no es significativa. Y la muerte por cáncer tampoco se observa ninguna diferencia. Podemos observar que el intervalo de confianza supera la unidad. Igualmente, la muerte por enfermedades respiratorias parece ser que no cumple este principio de los riesgos proporcionales y bueno, de esta manera pues parece que no hay ninguna diferencia. Cuando se hace un análisis detallado de las enfermedades neurodegenerativas, podemos observar que obviamente se incrementa de manera importante el riesgo de presentar enfermedades neurodegenerativas, siendo la más importante para Alzheimer. Podemos observar un hazard ratio de 5.07, vean los intervalos de confianza bastante importantes, y el menor riesgo es para Parkinson, donde aún así sigue siendo importante con un hazard ratio de 2.15. Cuando se hace un análisis para ver qué tipo de si los pacientes recibían más o menos medicamentos, o sea, siendo concordante con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, pues se observa que sí, efectivamente tienen más probabilidad de recibir una medicación relacionada con demencia, con un odds ratio de 4.9. Pues bueno, podemos observar aquí que hay una reducción en las causas de muerte, pero ya discutimos que es dependiente del tiempo, así que hay que verlo con reservas. Luego vemos que sí hay una reducción en la enfermedad isquémica, en cáncer de pulmón, pero hay un incremento muy importante de las enfermedades neurodegenerativas. Igual aquí se detalla cuáles son las enfermedades más o menos importantes, siendo en primer lugar el Alzheimer, posteriormente las demencias no especificadas, demencias no relacionadas a Alzheimer, enfermedad de neurona motora y Parkinson. Y todos ellos, la verdad es que el intervalo es bastante aceptable y los hazard ratios son significativos. Cuando se hace un análisis para ver si la posición, es decir, si ser o no portero afecta esta probabilidad, pues la verdad es que no se observa diferencia en esto, tampoco se observa diferencia en demencias, o sea, no se observa diferencias en enfermedades neurodegenerativas, tampoco en demencias. Lo único que se observa es que los porteros tienen menos probabilidad de recibir medicación relacionada a la demencia. Así que bueno, todo parece indicar que en el efecto de mortalidad esto es dependiente de la edad, pero en las enfermedades neurodegenerativas esto parece ser que no es necesariamente relacionado con el tiempo. Y esto es importante ya que, bueno, todo esto solo se puede asociar a atletas de élite. Esto no se asocia a fútbol o actividades recreacionales, o al menos no se conoce este riesgo. Por lo tanto, ellos dicen que la mortalidad por enfermedades neurodegenerativas es mucho mayor, que la medicación asociada a demencia también es mayor en los jugadores de fútbol, soccer, en esta población danesa, y que el riesgo de muerte por enfermedades neurodegenerativas puede variar de acuerdo al tipo de alteración neurodegenerativa. Sin embargo, la mortalidad por otras causas es menor que en los controles y pues se necesita más información para saber qué es lo que está pasando. Pues bien, con esto podemos ver que los jugadores profesionales de fútbol sí tienen mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas y mortalidad relacionada a la misma. Así que bueno, veremos qué información se tiene en el futuro.